Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Para dar inicio al programa del día de hoy, vamos a ponernos en presencia de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. El abrazo más fuerte lo diste. Bienvenida Claudia González a Dejando Huellas de Jesús. Escuchemos tu testimonio. Hola Vivi, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí con ustedes, contándoles un poco el testimonio de vida que tengo. Bueno, hace 10 años me diagnosticaron con cáncer de mamas en un grado 3. El tratamiento que tenía que hacer o que tenía que pasar se hacía muy largo porque al ser un grado 3 tenía como 24 quimioterapias, un montón de operaciones, entonces parecía así algo interminable. Pero gracias a Dios el tiempo pasó y hoy verdaderamente puedo estar acá con ustedes para contarles un poco mi experiencia. A lo largo de todos estos años me di cuenta que por sobre todo la fe es la que nos mueve, la fe es la que nos mantiene rectos, nos mantiene fuertes verdaderamente. Me ayudó muchísimo conocer la palabra de Dios, aprender sobre Dios antes de pasar por esta experiencia, porque años atrás había empezado a estudiar la Biblia y tener ese fundamento fue muy importante en mi vida, porque así también pude sanar mi parte espiritual. Había mucho rencor en mi corazón y pude sanar ese rencor y gracias a eso pude sobrellevar el tratamiento y hoy estar acá con ustedes, ¿verdad? El cáncer fue un instrumento en mi vida, yo creo. Fue algo bueno al final, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? A los hijos de Dios todo les sirve para bien. Pude sanar no solamente mi cuerpo, sino que también pude sanar mi alma, pude sanar mi espíritu. Y hoy es eso lo que me gustaría que las demás personas que están pasando por lo mismo puedan hacerlo, ¿verdad? Porque al final lo más importante es nuestro testimonio espiritual. Yo tengo un testimonio espiritual, el que Dios me haya sanado en el interior. Para mí fue muy importante y hoy poder ayudarle a otras personas a sanar su interior también es algo maravilloso. Hoy en día, después de haber pasado por muchos hospitales, por muchas, como les dije, muchas operaciones, mucho tratamiento, hoy en día formamos un grupo también que es algo que me gustaría contarles, ¿verdad? Un grupo de apoyo al paciente con cáncer. Estoy con unas amigas en un grupo que se llama Valora la Vida, y estamos ayudando a las personas que son diagnosticadas y que por ahí se sienten desesperadas, porque creo que esa es una palabra que define a la persona que es diagnosticada de cáncer, ¿verdad? Personas que estén desesperadas, que no saben a dónde ir, que no saben qué hacer. En el grupo Valora nosotros les ayudamos a llegar al hospital, por sobre todo al hospital público, ¿verdad? Que es el INCAM, donde yo pude hacer todo mi tratamiento,
Entonces le ayudamos a la gente a llegar a ese hospital, le mostramos cómo tiene que hacer el triaje, cómo tiene que consultar por primera vez, porque muchas veces la gente se queda así muy con los brazos así caídos y no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces hacemos esa gestión de llevarle hasta su primera consulta al paciente. También para nosotros es muy importante el apoyo psicológico, no solamente del paciente, sino de la familia, porque es la familia la que contiene a la persona que está enferma. Gracias a Dios yo fui muy contenida por mi familia, mi esposo, mis hijos, mis amigos, todas las personas que están a mi alrededor me contuvieron muchísimo. Y hoy es eso también lo que queremos hacer para las personas que están pasando por lo mismo. No solamente la ayuda psicológica, para nosotros también lo más importante es la ayuda espiritual. Hacer que la gente llegue a Jesús, hacer que la gente se dé cuenta que Dios es el pilar fundamental en nuestras vidas y en sus vidas, ¿verdad? Que pueda verdaderamente apoyarse en Él y así poder llegar al final de su tratamiento. Eso para nosotros es súper importante. Aparte recibimos también donaciones de pelos, hacemos cortinas, hacemos alares, hacemos pelucas para los pacientes que no tienen y que están pasando por eso, porque es una parte muy importante también de la identidad de la persona que está pasando por esa situación. El verse sin pelos es realmente doloroso, porque el cáncer en sí no duele desde el primer momento, ¿verdad? Uno no se da cuenta que tiene cáncer porque tuvo dolor en algún lugar. En mi caso yo tuve cáncer de mama y nunca me dolió nada, ¿verdad? Pero el día que se me cayó todo el pelo, el día que tuve que realmente cortarme, ese día me di cuenta que estaba enferma, ese día se me cayeron las fichas, ¿verdad? Entonces, para nosotros también eso es muy importante, tener empatía con el paciente que está sin pelo y que se puedan mirar al espejo y verse nuevamente con una peluca. Eso gratifica, eso alza un poco la autoestima también, y sabemos que es muy importante la forma que uno se siente por dentro para llevar el tratamiento o poder levantarse todos los días, ¿verdad? Entonces desde Valora lo que queremos hacer también es que la persona se sienta bien por fuera, por dentro. Es algo que nos gusta hacer. Nos vamos, como les dije, nos vamos al hospital. A veces llevamos no solamente, le llevamos a una persona a que conozca el hospital, sino que también solemos, o por lo menos antes de la pandemia hacíamos, después ya no hicimos, ¿verdad? Tenemos que volver a hacerlo. Nos íbamos a cada habitación donde estaban los enfermos internados y les dábamos una prédica para que conozcan a Dios, para que acepten a Dios en su corazón y que así el tratamiento sea más llevadero. Valora es un grupo que a mí me apoyó bastante y que hoy apoya a cualquier persona que esté pasando por lo mismo. Entonces, lo que quiero hacer es invitarles realmente a que conozcan ese grupo, y si saben de alguna persona que está pasando por eso, que le cuenten, le muestren este video o le hablen de eso, ¿verdad? Para que realmente podamos seguir ayudando y que todos realmente nos ayudemos entre todos. Quédate con nosotros después de esta pausita. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Y
Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Es tan importante la empatía que tenemos que tener con el ser humano. A mí me pasa que cuando acompaño a un paciente al INCAM, primero el que sepa que yo pasé por lo mismo y que estoy hoy así como estoy, que me siento súper bien, eso ya le da una esperanza a la persona, ¿verdad? Y después que de Asunción a Areguá hay un largo trecho, entonces es el momento de poder hablar con el paciente, poder contarle mi experiencia, poder darle un poquitito de fe, de esperanza, que ya no es como antes se creía el cáncer sinónimo de muerte, ¿verdad? Sino que uno se puede sanar verdaderamente. Entonces yo aprovecho de ese momento para hablarle también a la gente y contarle un poquitito sobre mi experiencia. Y eso espero que le dé esperanza, como dije, ¿verdad? Algo tan importante que fue para mí la esperanza. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo ya creía que era una cristiana ejemplar o, por decir así, una buena cristiana, ¿verdad? Y cuando me diagnostican, yo dije, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me toca a mí tener esta enfermedad? Y si yo me voy a misa todos los domingos, si yo creo en tu palabra, yo conozco tu palabra, trato de hacer todo bien las cosas. Entonces, como que me enojé con Dios y estuve así unos días como rechazándole a Dios porque permitió eso en mi vida, ¿verdad?
hasta que sentí en mi corazón, yo creo que le escuché a Dios que me dijo, ¿por qué a vos no? ¿Acaso hiciste conmigo el cielo y las estrellas? ¿Acaso estuviste conmigo? Lo mismo que leemos en Job, ¿verdad? Entonces ahí entendí que a todos nos puede pasar, a todos nos toca, y que a los hijos de Dios todo les resulta para bien, realmente todo. Fue un proceso largo, pero hoy yo creo que puedo darle mi testimonio a otras personas y ojalá que este testimonio les ayude, porque Dios trabajó muy profundo en mi corazón. Tocó así lo más profundo, que yo sentía mucho rencor hacia mí misma por no haber sido una buena hija, pero el Señor realmente restauró mi corazón. Pude perdonarme, pude perdonar a todas las personas que alguna vez me hicieron daño y pude sanar mi alma, pude sanar mi espíritu, y gracias a eso también yo creo que pude sanar mi cuerpo, ¿verdad? Me gustaría que cada una de las personas que estén pasando por eso puedan entender que primero tiene que ser esa sanación espiritual y puedan buscar esa sanación espiritual a través de la palabra de Dios, conocerle a Dios, a través de ese inmenso amor que Él nos tiene, y que verdaderamente pueda el Señor sanar todas las heridas que hay dentro de los corazones. Cuando empecé el tratamiento, no solamente empecé un tratamiento físico con las quimioterapias, las operaciones, sino que empecé también a buscar en mi interior, como les había comentado, cuál era la enfermedad que llevaba por dentro. Y bueno, sabiendo que nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos mente, tenemos el cuerpo, ¿verdad? No solamente hay que buscar la sanación física, sino también esa sanación del alma, esa sanación del espíritu, que a mí me tocó buscar. Encontré que era el rencor lo que estaba formando ese cáncer en mi vida. El rencor que se había formado hace muchos años atrás con la muerte de mi mamá, que yo era muy joven cuando ella murió, y antes de eso mi relación con ella era difícil. Era una mujer que quería aconsejarme sobre la vida, y yo, como todo joven mundano, vamos a decir, no le quería hacer caso. Le decía, ay mamá, déjame vivir mi vida. O sea, no aceptaba sus consejos. Pero sin querer, un día ella se va a la presencia del Señor, y me quedo yo con ese peso, ese rencor hacia mí misma de no haber sido una buena hija. Entonces yo creo que eso fue en mi vida lo que empezó a calcomerme por dentro. Empezó lo mismo que dicen, la ciencia dice que es el cáncer, ¿verdad? Esas células que van calcomiendo a uno por dentro. Yo pude llegar a ese diagnóstico espiritual en mi vida porque ya conocía la palabra de Dios, porque ya tenía un poco de conocimiento espiritual. Cuando llegué a ese conocimiento, le pedí a Dios que sea Él el que sane mi corazón. Tomé la decisión de perdonarme, porque nunca podemos decir, voy a esperar sentir, perdonarle a tal persona o perdonarnos a nosotros mismos, porque ese sentimiento no va a llegar si no lo decidimos con la mente. Entonces, en una oportunidad dije, hoy decido perdonarme, y en oración le pedí al Señor que sea Él el que sane todas esas heridas, todo aquello que yo pensaba que era una mala hija, todos esos recuerdos que tenían que me hacían mucho daño, me hacían llorar cada vez que recordaba a mi mamá. Hoy puedo hablar de ellas con alegría porque el Señor ya restauró mi corazón, ¿verdad? Pero
También a lo largo de mi tratamiento me fui haciendo una investigación personal. Cuando me sentaba en los pasillos de espera, en las salas de espera, le preguntaba hacia mis colegas enfermas, le preguntaba qué tal sus relaciones personales con sus padres, sus hermanos, y era así un común denominador de todas las personas que estaban con esa enfermedad, que estaban en tratamientos. El común denominador era el odio, el rencor, siempre hacia el hombre que le embarazó y le dejó, o hacia el hijo que le abandonó, nunca más vino, o hacia fulano que le hizo algún daño muy fuerte, muy profundo. Siempre, en todas las conversaciones, cada vez que me iba al hospital, en todas las conversaciones yo encontraba que había odio, que había rencor en cada una de las personas que estaban enfermas de cáncer. Por eso, como pasé por esa experiencia, entendí que es el rencor, es el odio, el que forma esas células cancerígenas y que nos va calcomiendo por dentro. Tan importante es hoy para mí invitarle a la gente a hacer un autoanálisis, hacer una retrospectiva en su vida, que en oración le pidan al Señor que les muestre desde el día 1 que tenemos memoria todo lo que pasamos, ¿verdad?, en la vida. El Señor, con tanto amor y con tanto cariño, a mí me mostró desde el día 1 a todas las personas que le tenía que perdonar, a todas las personas a quienes también yo le tenía que pedir perdón para liberarme de eso, ¿verdad? Entonces, gracias a eso puedo estar hoy aquí presente, invitándole a cada una de las personas que haga realmente ese ejercicio espiritual de pedirle al Señor que toque su corazón y que le muestre a quién le tiene que pedir perdón, a quién le tiene que perdonar, porque el rencor no nos hace nada bien, el rencor nos daña y es algo que tenemos que librarnos verdaderamente del rencor, de todo lo malo que el rencor pueda hacer en nosotros, ¿verdad? Porque no se queda solo ahí en el rencor, sino que de ahí empiezan un montón de sentimientos que no solamente nos hacen daño a nosotros mismos, sino que le hacen daño también a las demás personas. Sería lindo que todos realmente le pidamos eso a Dios antes de tener cáncer, antes de estar enfermos, porque casi siempre nos acordamos de Dios cuando nos falta o nos pasa algo. Qué lindo sería que verdaderamente Dios esté en los corazones de todas las personas, que le conozcamos a Dios sin pasar por una adversidad y que le agradezcamos todos los días lo maravilloso que es poder levantarnos, poder respirar, poder caminar, poder estar realmente viviendo en esta vida, ¿verdad? Por lo menos yo estoy muy agradecida, agradezco al Señor que me haya dado esta oportunidad de seguir viviendo, esta oportunidad de poder contar un testimonio, y espero que realmente sea de ayuda para muchas personas. Bueno, y lo más importante, creo que todos tenemos que buscar al Señor en nuestros corazones. Él está por cada uno de nosotros, así que les invito a cada uno que pueda buscar al Señor. Él es el único que nos sana, Él es el único que nos da la vida, el único que nos quita la vida. Así que estar con Él es lo más hermoso que pueda existir. La paz, la alegría que uno puede tener a su lado es lo más maravilloso de este mundo. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas,
donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Qué hermoso testimonio hemos escuchado. Y ten presente que ante cualquier adversidad que estés pasando, ten siempre a Jesús dentro de tu corazón. Ten fe que estando en su presencia, nada es imposible. Y qué bueno sería que estemos preparados y que le tengamos a Él siempre en nuestra vida. No esperar pasar por una adversidad para tomar esa decisión de entregarnos a su misericordia. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Hasta un próximo programa, Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.